creo que es el deber no solo de los periodistas, de cualquier ciudadano, proteger ese bien mayor de los derechos fundamentales, que es la libertad de expresión. O sea, hay que protegerlo, y no solo para el uso de uno, para el beneficio de uno, sino para el beneficio de la sociedad. O sea, es un bien mayor que tenemos que proteger. Y por eso es importante, las personas además finalmente toman las decisiones que quieren. Mira la cantidad de dinero que ha tirado el gobierno defendiendo el contrato minero. Mira la cantidad de dinero que ha tirado en promoción la minera. Y hoy más del 80% de la población panameña está en contra de ese contrato. Entonces hay personas que piensan que el que más habla o el que más paga... Rafael, bienvenido a Radio Ancon y a nuestro menú ejecutivo de Ancom. Feliz tarde. Sí, muy buenas tardes, Magdiel. Estoy muy contento de poder compartir este momento con la audiencia de Radio Ancon. El 13 de noviembre de 1918, hoy se cumplen 105 años del fallecimiento de Gaspar Octavio Hernández. Era una persona muy joven, tenía 25 años, sin embargo ya había dejado una obra grande en la poesía y también en el periodismo. Era colaborador de La Estrella de Panamá, que en ese tiempo La Estrella de Panamá estaba localizada en San Felipe, y él fue allí a escribir un editorial ese 13 de noviembre, y mientras estaba escribiendo el editorial sobre la máquina de escribir, cayó por una crisis de tos, de una crisis pues de respiratoria, y allí murió. Y esto fue pues muy lamentado, pues en el muy joven, un gran poeta, el autor de un poema maravilloso que se llama Canto a la Bandera, otro poema que se llama Alma Patria, y él pues muere mientras está escribiendo allí como colaborador. Él no trabajaba en la redacción de La Estrella de Panamá, vivía por allí en Santana, y pasaba y escribía, y en esa ocasión ofreció escribir un artículo, un editorial para La Estrella de Panamá, sobre algo que él estaba en desacuerdo, y era que en esos días se estaba conmemorando el triunfo de los aliados en la Primera Guerra Mundial, y las vitrinas en la Avenida Central, que en ese tiempo pues era el nervio motor, el pulmón de la ciudad, bueno, no pulmón, el nervio motor, pues la central, que hoy es lo que llamamos la peatonal. Allí las banderas que habían sido colocadas en esos días, en medio de las fiestas patrias, eran las banderas de los aliados. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los países que habían ganado la Primera Guerra Mundial. Y él estaba molesto porque dicen: no han puesto la bandera panameña. Estamos poniendo son las banderas de los que ganaron la guerra. Él no estaba en contra de los que habían ganado la guerra. En ese momento, imagínate, el canal de Panamá solo tenía 4 años, porque se había inaugurado en plena guerra, en 1914, y esto era 18. Y entonces él estaba escribiendo eso, y allí le dio pues esa crisis de tos y falleció. Y bueno, sus colegas, 10 años después, los primeros periodistas de la República Panameña, bueno, ya teníamos periodismo desde la época de Colombia, pero los de esta época se reunieron y dijeron: vamos a conmemorar el Día del Periodista para ensalzar pues la figura de Gaspar Octavio Hernández, uno de los grandes panameños que hemos tenido. Muy interesante, sobre todo conocer un poco de cómo se desarrollan los eventos y por qué tomamos un día como hoy. Mira que, y esto es bien interesante, Rafael, y entrando un poco en materia también informativa, de momento la ciudad está bastante más despejada de lo que se esperaba, ya que sobre todo en redes sociales y en grupos de WhatsApp circulaban algunos audios con una supuesta información sobre cierres masivos, algo que no se dio. Esto resalta un poco también, Rafael, la importancia de un periodismo responsable y de cómo contrasta esto con la abrumadora desinformación que existe en redes y por qué todavía es relevante hablar de periodismo. Sí, por supuesto.
muy, muy interesante. Nosotros vivimos una época en que lo que sobra es información y dentro de esa información hay mucha desinformación. Y yo pienso que con una audiencia como la que nosotros tenemos aquí en Radio Ancon, debe ser muy cuidadosa a la hora de elegir cuáles son los mensajes que recibe. Los mensajes que recibe de personas que son expertas en manejar la información son preferibles a mensajes que tiran por allí. Ahora mismo hay una guerra de audios y de videos, sobre todo audios, pues, tratando de crear temores, crear diferentes cuestiones, y uno tiene que calibrar bien de dónde vienen esas informaciones. Creo que en esta época todos estamos obligados, sean periodistas o no sean periodistas, a elegir bien cuál es la información que se consume. Y esto no es un problema de Panamá, es un problema mundial. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud, que es la organización más importante con la sanidad física y mental y todo, ha llamado a esta época la época de la infodemia, porque hay una epidemia también de información y desinformación. Incluso nosotros estamos viviendo una época en que la ciencia está muy cuestionada y por causas muchas veces correctas. La ciencia, porque muchas veces la ciencia pues se crió como Dios, se pensó que todo lo sabía o no era cuestionable. Bueno, hoy se cuestionan muchas cuestiones científicas, así que todo eso se va uniendo y resulta que estamos en este periodo. ¿Qué es lo mejor para las personas vivir mejor? Primero, que no se dejen engañar. Hay mucha gente que anda engañando. Y lo segundo es verificar bien de dónde usted toma la información. Si usted recibe un audio de alguien gritando, diciendo cosas, eso no quiere garantizar que esa es la verdad. La verdad puede ser de repente en un mensaje de una fuente que usted ya sepa que nunca la ha engañado. Y no estoy hablando solo de los medios tradicionales. Hoy hay muchos sitios digitales que son pequeños, pero de personas responsables, que solo te ponen allí lo que es verdadero, lo que se dice. Así que ese es mi consejo, ese es mi mensaje. Vea usted bien, como decían antes, el colmillo del caballo, a ver si ese caballo realmente tiene un buen colmillo y corresponde a la verdad. Claro, por supuesto. Ahora, todo este está entrelazado. La abrumadora cantidad de información que mencionas que está corriendo y sobre todo cómo esto de alguna u otra manera tiene que ver con el trabajo periodístico que si bien esto lo ha dicho la Sociedad Interamericana de Prensa en su asamblea número 79 que se celebró en México, en donde señalaron su preocupación, Rafael, por el debilitamiento de la democracia y lo que ellos han catalogado como la erosión de la libertad de expresión y de prensa en América, y destacaron también la caída del índice de Chapultepec de la libertad de prensa y expresión en las Américas. Han indicado que países como Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen siendo los más afectados, sobre todo por razones que ya conocemos, por lo difícil que ha sido su gobierno, que ha puesto en mucha duda la democracia, y al mismo tiempo también denunciaron que existe un desaire del presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y su gobierno en no asistir a la inauguración, algo que pues ha sido una tradición para los presidentes anfitriones. ¿Por qué pongo esto, Rafael? Y algo que hemos conversado mucho en el programa, es la realidad de que Panamá no escapa a lo que está pasando en países de la región. Panamá sigue siendo un país latinoamericano que también tiene retos y problemas muy similares a los que estamos viendo en países como Ecuador o como Colombia muy recientemente, sobre todo con el tema de las manifestaciones masivas. Ya estamos en una cuarta semana de manifestaciones, Rafael, en donde esto deja muy, pero muy claro el escenario de una crisis política que todavía parece no se puede resolver de la mejor manera. Sí, por supuesto.
Está claro, Magdiel, que creo que debemos como identificar los distintos conceptos. La libertad de expresión está demostrado y ya tiene buen rato de estar demostrado que la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Eso yo creo que no queda claridad. Y es lamentable que un presidente de un país tan importante como México haga esa descortesía, porque él podría perfectamente ir y decir lo que él piensa, porque también la libertad de expresión no es unidimensional. Cada uno puede tener su visión sobre la libertad de expresión. Y yo creo que lo otro importante es que nosotros debemos distinguir muy bien entre los hechos, la verdad de los hechos, la realidad, y las opiniones de cada uno. Cada uno puede tener la opinión que quiera en un abanico de posibilidades. Es más, yo creo que eso hace grande la libertad de expresión como herramienta social, que cada uno tenga su opinión. Y estoy hablando desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, cómo la persona cree que se deben arreglar los problemas, cómo mira el blanco, cómo mira el negro, o sea, cómo mira los colores, porque hasta la mirada, hay una canción que canta Rubén Blades, que creo que es de Tite Curet Alonso, puertorriqueño, que dice que todo es del cristal según se mire, o sea, la opinión es libre, sin embargo los hechos son uno solo. Si esa manifestación fue multitudinaria, esa es multitudinaria, independientemente que usted le quiera poner color rojo, le quiera poner cinta azul, le quiera poner cinta violeta o le quiera poner cinta celeste. La realidad es esa. Entonces, son dos cosas. Uno, que la libertad de expresión es oxígeno a la democracia. Y es lamentable, tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua y Cuba, que ellos no tengan la posibilidad de oír los diferentes puntos de vista. Que no haya una libertad, que solo es unidireccional. No, incluso dentro de la yo lista... pienso que nosotros, en un país como el nuestro, ¿cómo dice? Sí, dentro de la lista incluso podríamos considerar un poco a El Salvador, en donde a los periodistas se les prohibió hablar acerca de las maras. Que esto también es una forma de coartar la libertad, sí, ya que al reportar al respecto, pues están siendo sí, víctimas de un régimen que les ha prohibido el poder denunciar muchos de los actos atroces. Ahora, esto es debatible, ya que para algunos es positivo que se haya erradicado estos altos niveles de violencia, pero por otro lado, coartando también las libertades que tanto se han procurado proteger en países como el nuestro, que hace unos 32 años probablemente cualquiera no pudiera estar hablando acerca de la situación con la certeza de que no va a recibir ningún castigo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso creo que es el deber no solo de los periodistas, de cualquier ciudadano, proteger ese bien mayor de los derechos fundamentales que es la libertad de expresión. O sea, hay que protegerlo y no solo para el uso de uno, para el beneficio de uno, sino para el beneficio de la sociedad. O sea, es un bien mayor que tenemos que proteger. Y por eso es importante. Mira, te digo algo que yo creo que es interesante. Las personas además finalmente toman las decisiones que quieren. Mira la cantidad de dinero que ha tirado el gobierno defendiendo el contrato minero. Mira la cantidad de dinero que ha tirado en promoción la minera. Y hoy más del 80% de la población panameña está en contra de ese contrato. Entonces, hay personas que piensan que el que más habla o el que más paga, el que más... ahí es donde van a estar los resultados, y no es así. Yo creo que eso nos tiene que poner a pensar a nosotros. O sea, la cantidad... Mira, ahí son millones, toneladas de millones de dinero que se ha usado en medios impresos, en redes sociales, en medios televisivos, radiofónicos. Sin embargo, la posición general del pueblo panameño es contra ese contrato
y de paso contra la minería. Entonces yo creo que todas estas cosas nosotros debemos analizarlas y debemos analizarlas también siempre protegiendo la libertad de expresión. Ese 20%, para decir algo, ese 20% que está a favor de la minería hay que respetarlo, o los que están a favor del contrato hay que respetarlo, como también hay que investigar qué hubo detrás para que fuera aprobado ese contrato. Creo que, y eso va a ocurrir. Es más, hoy con una cámara en cada lugar, hoy con una red social en cada lugar, uno todo termina sabiéndolo. Ahora, ya no hay nada que no hay sombra que uno no pueda ver. Ahora, a la larga todo lo vamos a saber. Sí, Rafael, tú has dicho algo importante que creo que no he escuchado en ninguna otra parte, y es el que existe la postura de algunas personas que consideran que el tema de la mina sí es viable, pero parece que ha habido una campaña masiva de satanización para aquellos que están a favor, que también tienen un derecho a opinar y que también tienen el derecho a decidir cuál es el futuro del país como ciudadanos, y creo que esta parte es importante. Y habiendo dicho eso, te pregunto, como periodista que eres con una vasta trayectoria, no solamente en Panamá, sino internacionalmente, en los últimos días, semanas, se ha puesto mucho en tela de duda la veracidad de los medios de comunicación. Esto ¿cómo se interpreta? Porque hay quienes han dicho que los medios de comunicación desinforman, esto pese a que la mayoría de información errónea está en redes, no en los medios. Bueno, mira, hace 10 años o menos, sí, quizás 10 años, hicimos una encuesta y resulta que para las personas la mayor credibilidad la tenía la televisión. En segundo lugar, la radio y los periódicos, y en tercer lugar las redes sociales. Las redes sociales en general tenían de credibilidad el 20%. Es posible que eso haya cambiado en 10 años. Hoy las redes sociales tienen más empuje que en el 2014. Muchas personas se informan prácticamente a través de redes sociales, y cuando hablo de redes sociales no estoy hablando solo de información espuria, estoy hablando de información también correcta, que está circulando a través de las redes sociales. El asunto, creo yo, es el siguiente. Empresas periodísticas tienen, vamos a decir, dos, como en una cinta de, ¿cómo se dice? Que está el sonido y el audio, o sea, dos canales. Un canal es la información periodística, como en este caso, donde hay opinión, estamos opinando, hay otros programas, hay noticias, y hay otra cinta que es la de la publicidad. Yo pienso que muchas personas, como ha sido tan intenso y tan abrumador la publicidad de la minera y del gobierno, las personas ya identifican eso con los medios y les cuesta, estoy hablando aparte de las campañas, les cuesta ver que hay personas que están tratando de entender a su manera la realidad. Y lo segundo es que hay subjetividad. Yo estaba pensando en lo siguiente, mira, un ejemplo. Nosotros tenemos, es simpático el tema deportivo, pero en deporte solo el 20% es información deportiva, todo lo demás es opinión de los comentaristas. Y eso no lo estoy diciendo yo. Yo dirigí un curso con periodistas deportivos y ellos llegaron a esa conclusión. Lo que nosotros hacemos, 80% es opinión y 20% es periodismo. Bueno, puede ser que en el caso de la información general sea la inversa. Hay incluso muchos periodistas profesionales se pusieron a opinar en los medios y no le están dando, digamos, la fuerza que tiene la información. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es que cada medio tiene el derecho a expresar cómo ve las cosas.
cada medio tiene derecho a expresar. Por ejemplo, yo soy partidario. Mira, todo el litigio que hay con la cadena EPASA, que ya fue ERSA de los militares. A mí nunca se me hubiera ocurrido decir cierren crítica cuando estaba, que quien lo dirigiera Noriega, o que cierren crítica ahora cuando lo dirige es desde el grupo de Martinelli. Yo pienso que esos periódicos tienen que existir y que la sociedad tiene que saber quién está detrás de esos medios. No sé si me explico. Igual ocurre, TVN tiene dueños, Medcon tiene dueños, etcétera. Entiendo también mucha gente de la sociedad que dice, bueno, nos están engañando porque no nos están diciendo la verdad. Los están financiando y nos están diciendo como que fuera la verdad. O sea, sin embargo, yo creo que todo tiene que ser respetado. Y el hecho de que los medios de comunicación, primero que no son objetivos, esa es la objetividad, eso es falso. Cada medio tiene su propia visión y es la visión de las personas que están allí. Entonces, yo lo que sí estoy en desacuerdo es con esas campañas de, bueno, hay que ahora, como la que ha estado haciendo Suntrax, ahora hay que acabar con estos periodistas, hay que dañarle su reputación, hay que dañar, ahora vamos a destruir todos los medios. No, yo no creo en eso. Yo creo que las personas tienen que aprender, todos los asociados tienen que aprender a ver quién les está diciendo qué y elegir cuál es la mejor información. Entonces, yo creo que tiene que ir por ahí, llegar al otro extremo de querer virar la mesa porque no me gusta o para ganar, ¿cómo se dice? Ganar taquilla. Yo no estoy de acuerdo y no creo que esa es la sociedad que nosotros necesitamos ni la sociedad que nosotros queremos. Nosotros, mira, nosotros tradicionalmente, mira, por ejemplo, te digo, en el 80 y tantos, cuando ganó Endara las elecciones, que las elecciones son momentos estelares, y yo creo que nosotros tenemos que comenzar a hablar de las elecciones que tenemos en 6 meses, hablar más, porque son momentos estelares para las comunidades. Bueno, Endara, casi nadie de los medios tradicionales de la época hablaban a favor de él, nadie hablaba de él, y él ganó con el 70% de los votos. O sea, ganó contra la voluntad de los medios de comunicación de la época. Y más o menos le pasó igual a Pérez Valladares, que él estuvo en las elecciones del 94. La mayoría de los medios no veían con, vamos a decir, con afinidad a Pérez Valladares. Estaban más a favor de los que estaban en el poder en ese momento, que en esa época, no sé si recuerda, que fue Mireya, fue Chincho Rocarle, fueron candidatos, también Rubén Blay, y finalmente Valladares ganó con el 33%. Sí. Y yo creo que hoy, lo que está pasando hoy, tiene mucho que ver. Claro. Más del 80% de la población, perdón, más del 80% de la población es contraria a la minería, es contraria al contrato, y por encima de lo que se ha estado vendiendo a través de los medios de comunicación. Y no hablo de lo que opinan los periodistas, que tienen todo el derecho a opinar como quieran. Estoy hablando de la pauta publicitaria, que ha sido masiva. La plata, yo pienso que la plata más mal invertida ha sido promoviendo ese contrato. Claro, que ahí valdría, Rafael, ahí valdría de repente analizar este aspecto y por qué no ha sido efectivo. Pero eso lo podemos ver después del cambio. Aparte también mencionar que ayer hubo un debate ya de cara a la segunda vuelta en Argentina entre Sergio Massa y Javier Milei. Uno de los puntos que traías también sobre la mesa para analizar. El caso argentino es peculiar porque el ministro de Economía, Sergio Massa, es uno de los más criticados porque ha llevado a casi la hiperinflación a su país y sacó el mayor porcentaje de votos, algo que para algunos expertos en temas electorales y politólogos llama mucho la atención. Así que pudiéramos hablar un poco de eso si te parece a la vuelta. Por supuesto. Claro que sí. Tenemos que irnos a un cambio comercial. Usted que nos escucha,
permanezca con nosotros, ya volvemos, venimos con DW Internacionales 3 minutos y la segunda parte de nuestro menú ejecutivo Ancon. Seguimos conversando con el doctor Rafael Candanedo, quien nos acompaña como cada lunes, y antes del cambio hablábamos un poco de la situación en el sur. Están a días de la segunda vuelta después de irse a balotaje con el libertario ultraderechista Javier Milei y el oficialista Massa, Sergio Massa, quien es el actual ministro de Economía de ese país, que ha llevado a la nación argentina a casi un debacle económico, una debacle económica. Pero aquí lo que llama la atención, Rafael, es que siendo el ministro de Economía, con un manejo bastante criticado por los argentinos, y del oficialismo, que también ha sido bastante señalado, obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Algo bastante peculiar. ¿Qué pudo haber pasado en esta ocasión y cómo se ve el escenario, tú que lo has visto bastante de cerca y has vivido en el sur del continente? Sí, bueno, mira, en realidad está ahí, es incierto lo que va a ocurrir en Argentina. Y nosotros, panameños, que estamos viviendo una crisis, creo que sí tenemos claridad porque en, en un tema no sabemos qué va a ocurrir porque este contrato tiene consecuencias y pueden ser consecuencias bien complejas para el país, pero el 80% de la población panameña tiene una opinión. Y creo que eso hay que considerarlo. En el caso de Argentina, el país está altamente dividido. Y sí, esa paradoja que tú señalas es quizás una de las que más llama la atención a personas como nosotros. Massa es una persona que tiene una gran experiencia política. Él ha estado en las últimas elecciones en Argentina para diferentes cargos. Creo que en las últimas 3 elecciones ha estado en 11 elecciones. Tiene un gran dominio de escena, tiene una gran habilidad para mostrarse. Incluso ayer, en el debate que hubo anoche, lo primero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, lo primero que hizo fue tratar de sacar de casillas a Milei, cuestionándole sobre qué es lo que va a hacer sobre el tema económico. Y al principio, quien llevó la batuta fue Massa, a pesar de que, como tú señalas, en Massa está la responsabilidad en gran medida de esa hiperinflación que está viviendo Argentina, que es aproximadamente del 140%, o sea que tú pierdes en un año, pierdes más de la mitad, pierdes la totalidad de lo que tenías, ¿no? Casi la totalidad, ¿no? Entonces, porque allí se va deteriorando pues el poder adquisitivo que tú tienes. Entonces, sin embargo, él tiene algunas ventajas grandes. Primero, que es vamos a decir, toda la estructura del peronismo, todas las corrientes, hay muchas corrientes peronistas, y ha podido zafarse de una corriente que hoy tiene muy mala, digamos, muy mala prensa, que es el kirchnerismo. Ellos están allí, pero no están de primero. Entonces él tiene todo esto, y hay partidos como la Unión Cívica Radical, que ha sido gobierno, que lo está apoyando. Así que lo que se piensa es que este próximo domingo todos esos grupos salen a buscar sus votos, a llevar a la gente y, digamos, a concitar lo que se puede llamar el voto duro. El voto duro es más favorable a Massa que a Milei, a pesar de que, como digo, la cuestión está incierta. Un segundo factor son los indecisos. En este momento, dada esta polarización tan grande, el 20% de la población electoral argentina, que son 30 y tantos millones, de casi 40 millones, el 20% está indeciso. El 20%.
Entonces es posible que en estos días haya un reacomodo y quien le dé más, digamos, más credibilidad, le dé más seguridad a los votantes, por ahí es donde se van a ir. Si se van a ir para donde Milei o se van a ir para donde Massa, eso no lo sabemos. Y otro factor importante es, bueno, lo que decía, pues, cuál va a ser la actividad de cada uno el día de la misma elección, de cada grupo. Milei tiene mucha fuerza, de hecho en las encuestas, en este momento la mayoría de las encuestas dicen que Milei puede ser el que gane, pero él hasta cierto punto da algún grado de inseguridad porque él tiene un discurso que es de ruptura, un discurso antisistema. El discurso antisistema es un discurso como aquí, como los que están en contra de los partidos. Él allá está en contra de los partidos tradicionales, a pesar de que ahora ha tenido que unirse con el sector de Macri y con la candidata Bullrich, Patricia Bullrich, que quedó de tercera. Se ha unido con ese grupo y él, de alguna manera, como lo que él está proponiendo es de una manera tan drástico, termina creando inseguridad. Una es la dolarización de la economía, que el dejar de que las transacciones se hagan en peso y se comienza a hacer en dólar. Yo creo que los panameños entendemos eso porque nosotros ya nuestra economía nació dolarizada. La economía, la república, pues nuestra nació dolarizada. De hecho, otras veces hemos hablado que en una época cuando el canal comenzó a construirse, la economía de la zona del canal era más grande que la economía panameña, que veníamos del peso colombiano y después creamos nuestra moneda del Balboa. Eso estoy hablando hace 120 años o 110 años, cuando estaba el canal pues en su construcción y después en su apogeo. Y eso por un lado, y lo otro es eliminar el Banco Central, un país que ha tenido siempre pues su economía en el Banco Central. Entonces eso crea digamos, duda en la gente. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, yo creo Claro. que vamos a tener que esperar, pero es un país bien importante de América y, y bueno, creo que en gran medida pasa el antisistema tiene que ver por el fracaso durante décadas y décadas y décadas en Argentina de la clase política y de cómo ha llevado la economía. Por eso es que le sale ahora un candidato antisistema, ¿no? Ahora, en ese mismo sentido, porque las propuestas que hace Milei son bastante disruptivas y sobre todo apelan Sí, a una conciencia social en vista de la situación crítica económica que atraviesa Argentina, que dicho sea de paso, realmente bastante difícil y uno lo puede notar cuando uno va la conversión de dólares a pesos argentinos es de notarse y bastante amplia. Pero Massa, Sergio Massa, apela mucho al miedo, tratando de mostrar que salir del status quo es peligroso, algo que Milei ha reiterado muchas veces, que hay que hacer cambios importantes y disruptivos, pero hay una población sí, importante que no se atreve a salir de esos cambios. ¿Esto cómo combina también es con la correcto. realidad panameña, Rafael, en donde sabemos que hay quienes están buscando cambios en la política con alternativas, quizás no tan conservadoras, pero tampoco tan disruptivas como la que plantea Javier Milei, que hay que hacer nuevamente énfasis en que su propuesta apunta más hacia la parte económica que hacia una parte social? ¿Cómo entendemos también esa realidad en nuestro país y tomando en cuenta que nos acercamos ya a nuestra propia jornada electoral en mayo? Bueno, yo creo que lo principal aquí es que nosotros sí tenemos candidatos antisistema. Algunos candidatos antisistema, yo diría, por ejemplo, el candidato Lombana es un candidato antisistema, a pesar de que él creó un partido, es un partido que es más bien una especie de correa de transmisión de sus, digamos, de sus ideas, de su propuesta, pero está en contrapunto con
el PRD, que creo que bueno, vamos a ver qué va a pasar con el PRD, también con el CD, con el mismo partido RM, a pesar de que RM es un partido nuevo, es un partido que está hecho sobre, digamos, el calco tradicional y también el partido panameñista. Entonces sí, se puede decir que nosotros vamos a vivir aquí un sistema, una votación donde vamos a ver, digamos, el sistema partidista y el antisistema. Claro, no con la intensidad de Argentina, porque Argentina está viviendo, como se ha señalado aquí, una hiperinflación, está viviendo una crisis económica, está viviendo una época de gran empobrecimiento. Nosotros tenemos un empobrecimiento que es crónico, eh, pero lo que estamos viviendo, a pesar de que todas las calificadoras y todo dicen que vamos a estar en situación diferente de la economía, es lo que se está pronosticando frente a todo lo que está ocurriendo en el último mes. No obstante, nosotros no tenemos, digamos, esas distorsiones económicas. O sea, ya las distorsiones existen, pero son crónicas. No es que no tengamos distorsiones, las tenemos. Pero en el caso nuestro es diferente. Lo que sí creo yo que va a tener un efecto muy, muy importante es la visión de cada candidato en relación a las protestas. Las protestas y, y bueno, es difícil desvincular las protestas a vandalismo, a imposición de cierres, a toda la parte de la, vamos a decir, del daño económico por cierres. Sin embargo, creo que nosotros vamos a ver un resultado electoral. Ojalá podamos tener unas elecciones que sean limpias, transparentes, como hemos tenido en las últimas épocas. Ese resultado va a estar muy condicionado a cuál haya sido, digamos, el involucramiento en las protestas, cuál ha sido el análisis. A mí me llamó la atención, hay un grupo que se llama Praxis, que no sé quién lo dirige, y ellos le pidieron a cada candidato que dijera cómo resolvería una crisis como la actual. Y creo que ya varios habían dado su respuesta. Los que no habían dado la respuesta todavía era Carrizo, Martinelli y el otro, ¿cuál? Carrizo, Martinelli y ahora se me... los demás habían dado claro. ya su opinión, Martín. Los que no habían respondido era Martín, ojalá puedan responder Martín, Martinelli y Carrizo. Esos tres no habían respuesto. Los otros 7 o 6 habían respondido cómo ellos resolverían una crisis de esta forma. Entonces yo sí creo que Sí. va a tener muchísima influencia lo que está ocurriendo hoy y lo que viene en las próximas semanas, porque todavía esto está en andamiento. Por supuesto, porque todavía toca conocer qué va a suceder luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que esto todavía no acaba, esto todavía empieza y hay mucho camino que recorrer con el tema minero, pero también con el especial detonante de todo esto, que es la insatisfacción por la forma en la que se ha llevado la política. Tú lo resaltas de alguna u otra forma en la última palabra en el diario La Prensa, en tu artículo de este fin de semana. Sí. Por último, y tomando en cuenta eso que tú señalabas de la propuesta de los candidatos a cómo resolver esta situación actual, ¿cuál es el escenario que se vislumbra, sobre todo políticamente, sabiendo que son meses? Y esto lo hemos hecho aquí, el énfasis importante de que hay un aspecto político muy importante en todo este tema de las manifestaciones, pese a que hay una actitud bastante noble por parte de cientos de miles de ciudadanos que cansados y hastiados de la situación política, han expresado su descontento, pero no hay que tampoco esconder el sol con un dedo y olvidar la parte política, que es un aspecto muy, pero muy importante en las manifestaciones. Sí, por supuesto, ¿no? Esto para muchas personas que están aspirando en las elecciones
del próximo 5 de mayo ha sido una especie de escaparate, ¿no? Para exponerse. Y yo pienso que también de manera legítima. O sea, no, las manifestaciones no tienen dueño. Cada uno lo, lo expone o se expresa como bien entiende. Entonces yo sí creo que hay factores que son importantes en, en lo que ocurra de aquí en estos 6 meses. Menos de 6 meses ya tenemos. Eh, el 5 de diciembre van a ser 5 meses nada más que van a faltar. Pero sí creo que es fundamental que, por ejemplo, se considere el tema de la naturaleza. Hay una conciencia panameña de, digamos, de encuentro con la naturaleza, y eso cómo se va a vamos a decir, cómo eso se desarrolla. Bueno, yo creo que ahí es donde está la habilidad de los políticos. Por ejemplo, independientemente de lo que ocurra con First Quantum, ahí tiene que haber lo que llaman un plan de cierre, en la hipótesis de que eso vaya a cerrarse, que yo eso no lo veo tampoco tan claro. Ahí hay un plan de cierre, pero sí hay una conciencia colectiva de que se quiere un país verde. Entonces, si ese país verde que la población está, por el que la población está clamando, tiene que de alguna manera adecuarse al discurso de las diferentes ofertas políticas. Igual el tema de la corrupción. En gran medida, esta aprobación express de alguna manera dejó mucha sospecha de que ahí pudo haber tema de corrupción. Y la corrupción también en Panamá es crónica. La corrupción no se inventó el día que se aprobó el contrato, si es que eso hubo, porque eso tampoco se sabe. Sin embargo, sí es algo que la sociedad está clamando para tener un país donde haya haya mayor transparencia o mejor manejo de las finanzas públicas, y al mismo tiempo un mejor ejercicio de la política. Creo que la gente también está diciendo, oye, queremos un mejor ejercicio de la política. Los que lleguen a la política, que lo hagan de mejor manera. Entonces, y bueno, por supuesto que también nosotros vemos que hay todo un movimiento a favor de la soberanía del país, de proteger Claro. nuestras, nuestros bienes, nuestros recursos, nuestros derechos, etcétera, ¿no? Hay un renacimiento de ese patriotismo. Y en realidad el patriotismo es algo que es un poco delicado, porque eh, cuando la gente se excede en nacionalismo, entonces dice, lo único bueno es lo mío. Pero si nosotros somos un país, sobre todo el nuestro es un país interconectado con todos los demás, tenemos que saber qué ocurre en otros lugares, tenemos que beneficiarnos de las otras culturas. Pero por supuesto que el amor por su tierra, el proteger su tierra es algo que es legítimo, que es importante. Entonces, todas estas, vamos a decir, estos factores que están en juego y que lo hemos visto el último mes, creo que tienen que estar allí en las ofertas de quienes se están postulando para los cargos de elección, que vamos a tener elección para presidente, vicepresidente, Claro. diputados, alcaldes, representantes, también para diputados del Parlamento Centroamericano. Así es. Te informo también, Rafael, que en estos momentos, justo en la calle 50 donde nos encontramos, hay un grupo de docentes, entre ellos está AMIA, que es la Asociación de Maestros Independientes Auténticos de la República de Panamá. También hay miembros de ASOPROF, quienes han estado durante semanas también marchando y manifestándose en cuanto al tema minero, pero también me llama la atención que tienen entre las pancartas alocuciones alusivas a no a la corrupción. O sea que ya trasciende el tema Sí, ambiental que tú también has señalado bastante bien, y que ya hay otros problemas generalizados. Así que, bueno, eso ha sí, sido noviembre. Banderas panameñas no necesariamente
celebrando los días festivos patrios que regularmente cada año celebramos, sino que en esta ocasión a forma de protestas, algo que a lo mejor esta generación no había visto, y que se convierte en un tiempo histórico para nuestro país. Y ya se hacen más recurrentes y normales estas manifestaciones que están pasando por aquí, por Calle 50, y personas de todo el país. Hay que decir, y antes de irnos, Rafael, también alguna actualización de el tema de los cierres en la Avenida Balboa frente al Hospital del Niño. Hay un carril cerrado. Los docentes también se habían reunido antes en la Iglesia del Carmen, con desvíos hacia la avenida Federico Boyd y Manuel Espinosa Batista, también avenidas en la, desvíos en la avenida 3 de noviembre, y frente al campus universitario, por supuesto, también uno de los puntos centrales de los cierres, siempre frente al campus de la Universidad de Panamá. En el oriente chiricano se mantienen los cierres en Escodú, El Salado, Tolé y Biguí. Así se mantienen los cierres hasta el momento, Rafael. Bueno, sí. Manuel, a mí me gustaría decir una palabrita. Claro. Esta semana tenemos la elección en el Congreso Español para la eventual investidura del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Es un tema también bien complicado porque pone a la sociedad española con otros criterios y otros elementos, casi como lo que está ocurriendo en Argentina, porque para poder conseguir esa investidura, Pedro Sánchez ha tenido que hacer una alianza con un grupo abiertamente independentista, el grupo catalán. Dos grupos catalanes, pero uno que es mucho más de línea dura, que es el grupo Junts per Catalunya, y ese grupo ha puesto como condición, y es lo que se va a aceptar, que haya una amnistía para todas las personas que fueron acusadas por un intento de independencia que fue fallido, pero ocurrió hace 6 años, en el 17, hace 6 años. Claro. Y entonces esto divide mucho porque parte de la sociedad española no está de acuerdo que se llegue hasta ese nivel. Incluso dentro del acuerdo está el hecho de que se hable posteriormente de la posibilidad de un referendo para ver si esa región de España, pues Cataluña, es independiente de España. Entonces es un tema bien complicado, bien difícil, y es una apuesta que puede ser muy interesante porque va a significar sí. Tomar las ideas de ese grupo, pero al mismo tiempo puede ser muy peligrosa. Rafael, tenemos que dejarlo hasta acá, se nos fue el tiempo, ya es hora de abrirle paso a la cancha con Miguel Ángel Cuadra, que ya están listos, pero gracias por acompañarnos. El tema de España, por supuesto que vamos a tener que abordarlo, ya será el próximo lunes, Rafael, pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí, como cada semana. Bueno, fuerte abrazo, saludos. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Ancon y radioancon.com. No se despegue porque ya viene 2 horas de información deportiva con la cancha. Yo soy Miguel Torres, estoy con ustedes en los microinformativos más tarde y mañana con más de Menú Ejecutivo de Ancon.